señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortar a que se sientan y sean realmente ganadores. En 1978, Argentina se consagraba campeón mundial de fútbol en el estadio de River Plate. Fue la primera vez en que los argentinos, verdaderos fanáticos del fútbol, celebraban la Copa del Mundo. Pero aquel campeonato fue también el Mundial del Horror, jugado en el momento más oscuro de la Argentina. En medio de una sangrienta dictadura que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos. Esta historia habla de madres y de abuelas que entre gritos de gol buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares, de víctimas que vieron la fiesta en medio del infierno y de héroes que fundaron la gesta deportiva. Ya alcanzamos el nivel futbolístico que la gente quiere. Mientras se estaba desarrollando el mundial había un montón de compañeros que lo estaban torturando y bueno, algunos que lo mataron. Fue uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba. Y creo que esas de las cosas que para nosotros era más difícil de soportar. Nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. Ella estaba embarazada cuando la secuestraron y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78. Es un tema molesto para nosotros y prácticamente nadie lo toca. Vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si era mucho o poco, pero todo. Se lo dejamos a todo corazón. Muchas gracias. Mire, yo digo que vamos a ganar. Yo soy siempre muy optimista, así que no tengo dudas. Como hizo Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín, el Mundial argentino fue también una de las más groseras utilizaciones políticas en la historia del deporte. ¡Ayúdennos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza! Esta es la historia. Los gritos del triunfo llegaban hasta la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, el más célebre de los campos de concentración de la dictadura que gobernaba en Argentina. Este campo de concentración estaba a menos de 1000 metros del estadio de River Plate, el Estadio Monumental. El dueño de la vida y de la muerte en la ESMA era el capitán de corbeta Jorge Acosta, alias El Tigre. El Tigre Acosta era el jefe de inteligencia del Centro de Operaciones Especiales que funcionaba en la ESMA. Estaba eufórico con el triunfo argentino y fue a saludar a sus propias víctimas. Entonces el Tigre entró gritando así, levantando los brazos, diciendo ganamos, ganamos. Y ahí sí yo tuve la certeza, si él dice ganamos, nosotros perdimos, no me importa que nosotros perdimos. Graciela D'Aleo fue una militante política secuestrada y torturada en la ESMA. Ese día, D'Aleo salió de la ESMA para festejar la victoria junto a sus captores. Después él se va y al rato, digamos, ya habrían pasado algunas horas porque ya era de noche, viene el Verde, el guardia, que eran pibes que tenían entre 15 y 20 años, con una lista y empezaron fulano, fulano y fulano, prepárense para salir. Entonces salimos del predio
de la ESMA, digamos, el recorrido habitual, salen del playón, salían por la puerta principal, la de Avenida Libertador. Me acuerdo que usamos la vía y llegamos a Cabildo. No pudiendo prácticamente avanzar, cada vez más despacio, porque además la gente no era que estaba en las veredas, la gente estaba en la calle, caminaba por la calle, caminaba entre los autos. Ahí yo le pedía a Selva si me podía asomar, porque como era un 504, esto que tiene el techo corredizo, que yo quería mirar desde arriba. Entonces el tipo me dijo que sí, abrió el techo, yo me paré en el asiento y veía esa multitud que no... Ahí es el otro momento de la terrible soledad, ¿no? Y tuve la certeza, y yo lloraba, que si yo me pongo a gritar acá que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. ...1978... Todas las miradas estaban puestas en la Copa del Mundo. Los hombres, las sedes, las tácticas, la preparación. Pero sobre todo, una gran esperanza. El ente autárquico mundial 78 fue una estructura creada por la Junta y aceptada por la FIFA, que facilitaba a los militares el control absoluto de la organización del campeonato. En ese momento, Juan Alemán era el secretario de Hacienda. El primer presidente mundial fue el general Actis. Era un hombre de mucha autoridad y manejaba todo. Un hombre muy derecho y tenía muchos problemas con Lacoste. El contraalmirante Carlos Lacoste era el hombre de confianza de Emilio Macera, jefe de la Armada, quien ambicionaba suceder a Videla en la presidencia. Un capítulo clave y jamás aclarado de esa batalla fue el asesinato del general Omar Actis. En circunstancias aún no explicadas, sufrió un atentado y lo mataron, que fue atribuido al terrorismo. Pero hay quienes también se lo atribuyen a Macera para sacarlo de encima. Tras el crimen de Actis, Lacoste se convirtió en el hombre fuerte del Mundial y comenzó la disputa entre la Marina y el Ejército por el negocio económico y político del torneo de fútbol. El Mundial costó 700 millones en total. En esto está también el nuevo edificio de ATC, que es un gran disparate. Pero además se hicieron estadios de más, enormes estadios que no hacía falta. Cuando no se le giraban los fondos venía la presión política de todas partes para que se le mande los fondos, que si no, no se llega. Imagínense, si no llegábamos al Mundial, a mí me colgaban en la Plaza de Mayo. Bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. El día de la inauguración del Mundial estaba en esta tribuna, estaba con mi tío. Claudio Morresi fue un destacado futbolista profesional argentino. Me acuerdo que Videla estaba allá, mi hermano había desaparecido hacía 2 años atrás, tenía 17 años, era un muchacho que militaba en la Juventud Peronista, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Salió de mi casa y no volvió. Aparecieron personas que a cambio de dinero decían lugares donde mi hermano estaba detenido. El joven fue asesinado con 6 balazos en la cabeza. La familia conoció la noticia 13 años más tarde. Durante todos esos años, Morresi y sus padres soportaron extorsiones con la esperanza de volver a verlo con vida. Un torturador le exigía dinero y aparte le decía que mi madre tejiera pulóveres y ropa de abrigo porque iban, a cambio de tanto dinero, mi hermano iba a ser sacado del país y llevado a Dinamarca. Entonces yo tengo la imagen de mi madre tejiendo a la noche.
Argentina, con más lucha y vocación ofensiva que buen fútbol, logró superar un difícil debut con Hungría. El primer partido eran unos nervios monstruosos realmente. La ansiedad escénica que teníamos nosotros, porque reventaba la cancha, porque prendíamos la televisión, estaba el tema mundial, comprábamos los diarios, estaba el tema mundial, era tremendo. Contra Hungría íbamos perdiendo 1-0 a los 10 minutos y todavía no habíamos reaccionado de los nervios que teníamos. La presión, todo, la cancha de River era como si fuese demasiado. En un país dominado por el miedo y el silencio, la mejor información sobre la represión ilegal llegaba desde el extranjero. En Europa, organismos de derechos humanos y exiliados argentinos decían que la Copa del Mundo no debía jugarse en la Argentina de Videla. ¿Cómo festejar los goles en el Monumental mientras que a pocos metros de allí, en la ESMA, miles de personas eran torturadas? La ESMA es el lugar que se devoró a 5.000 compañeros míos. Yo creo que si quedamos vivos 100, somos muchos. Para la Junta Militar, estas denuncias eran parte de lo que consideraban la campaña anti-argentina. Visitantes que se han sentido como en su propia tierra, tratados con afectuosa hospitalidad, podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria, deformada por una aviesa campaña internacional. El almirante Macera montó entonces su propia campaña de prensa e instaló una serie de oficinas en la ESMA a la que los prisioneros llamaron La Pecera. La Pecera. Durante su cautiverio, Raúl Cubas trabajó allí. Para la época del Mundial ya existía La Pecera, que estaba ubicada en el altillo de la ESMA y era donde trabajaba un grupo de prisioneros en labores como archivo, ¿cómo se llama?, de imágenes. En La Pecera, los detenidos investigaban todo lo que se difundía sobre Argentina en el extranjero. Ellos estaban obligados a trabajar para mantenerse con vida. Y yo en esas circunstancias estaba encargado de chequear y monitorear todas las noticias que venían del exterior. El gobierno quería obtener una declaración favorable de boca de Menotti para mejorar la imagen del país. Y para eso decide enviar a un periodista propio a la conferencia de prensa con el técnico. Raúl Cubas fue el elegido para hacer esta entrevista y, custodiado por sus propios captores, llegó a José Cepaz. La idea fue del teniente de navío Rolón, que inclusive fue uno de los que me acompañó a la entrevista. En la rueda de prensa, yo lo que hacía era mirar alrededor o decir, bueno, esto es una locura, estoy aquí, pero en realidad no pertenezco a este mundo. Luego de la conferencia, se acercó al técnico y le pidió una entrevista. Primero me temblaban las piernas, mezcla entre hacer un trabajo que nunca había hecho ante un personaje real. Cubas estuvo tentado de confesarle que él era un desaparecido y que en la ESMA había más compañeros en cautiverio. Pero no se animó. Y en realidad sentí miedo. Lo que sí, el único momento de racionalidad fue el ubicarme cuando dio la rueda de prensa Menotti cerca de él para tratar de salir en una foto. Inclusive en la foto que sale en La Nación está Menotti y enfrente de Menotti, de la mano derecha, está primero Rolón sentado y estoy yo parado, ¿cómo se llama?, detrás. Pensaba, bueno, si salgo por lo menos queda una prueba de que estuve ahí, porque bueno, en ese momento yo no sabía si iba a vivir o después de la entrevista o a los 15 días me boleteaban. Además de sus propios mecanismos de propaganda, el gobierno contó con la colaboración de medios y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos.
Yo estaba convencido que nosotros éramos derechos, que como la propaganda, que nosotros éramos derechos, que nosotros éramos humanos. Me molestaba cuando lo atacaban de Argentina, me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente, periodistas especialmente del exterior, y hacían preguntas difíciles. Yo decía que era todo propaganda comunista, propaganda zurda, en fin. Ese era yo, por ejemplo, que era, digamos, el más instruido. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, son nuestra última esperanza. Durante el Mundial, las madres de Plaza de Mayo querían aprovechar la presencia de periodistas extranjeros para denunciar la desaparición de sus hijos. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles. Usted no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. La bota militar no solo afectó a las víctimas directas de la represión. Los integrantes de la selección nacional atravesaron por algunos momentos difíciles. En esa época era muy difícil, muy dura, y yo, bueno, había llegado a tener un conflicto con el presidente de River, que era Aragón Cabrera. Entonces, bueno, no firmé el contrato, y un día llego a mi casa y me agarra mi viejo y me dice: mirá, no te asusté, pero hoy me bajé del colectivo y me agredieron y me dijeron que decía a tu pibe que agarré el contrato, si no te vamos a matar. Un día me metieron en una oficina, me recibió un tipo vestido de fajina militar y me amenazó. En su juventud, César Luis Menotti había estado afiliado al Partido Comunista de Argentina. Lo que pocos saben es que Menotti, en plena preparación mundialista, salía de la concentración de José Cepaz escondido en un automóvil para reunirse con dirigentes del Partido Comunista. Sí, tuve muchas, sí, en Olivos, en la casa de Florindo Moretti. Se discutía todo, se discutía la lucha armada. Y hay otras cosas también que a mí me avalarían en un juicio para demostrar que yo fui mucho más combativo que muchos de estos que andan ahora diciendo pavadas. Yo tuve gente en mi casa, pero yo saqué gente de la cárcel. A Laura, la hija mayor de mis 4 hijos, la habían secuestrado junto a su esposo. Ella estaba embarazada cuando la secuestraron y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78. Estela Carlotto es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y en tiempos del Mundial también buscaba a su nieto Guido, nacido en cautiverio por aquellos contradictorios días de junio del 78. Laura, desde el campo de concentración, por intermedio de una persona liberada, nos mandó a decir: mi bebé va a nacer en junio, que mamá lo busque en la casa cuna. Si es varón, lo voy a llamar Guido, como mi papá. Le dijeron: despedite de tus compañeros porque te vamos a hacer un juicio rápido, vos reconocé tus delitos y te vas a juntar con tu hijo y con tu familia. Se despidió sabiendo que iba a la muerte y la mataron. Yo ya en mayo empecé la búsqueda formal de ir a la casa cuna, en los orfelinatos, a esperar el toque de un timbre a la noche, dejándome un bebito en la puerta con un nombre, o llamándome de alguna dependencia de menores a decir: señora, hay un chiquito que dicen que es su nieto. La sensación mía del Mundial es esa, la espera angustiosa, sobre todo en las noches, cuando pensaba que algún timbre me iba a llamar para encontrar mi nieto. Estamos justamente, digamos, sufriendo esa ausencia, esa angustia, cuando el país festejaba los triunfos de Argentina en el fútbol.